Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a este repaso de la lección día por día a través de tu canal Viviendo por la Fe. Saludos, mis estimados oyentes. Bienvenidos nuevamente a este estudio maravilloso a través de la Biblia. El estudio del día de hoy se refiere a las ofrendas, las dos ofrendas. Y fíjense que comenzamos siempre habiendo dos cosas, una contraria a la otra, ¿ves? Aquí vemos a Caín y luego vemos a Abel en el nacimiento. Caín, como ya sabemos, al final representa pues aquellos que no hacen la voluntad de Dios, y Abel representa lo que hacen la voluntad de Dios. Y aquí vamos a encontrar precisamente o a corroborar lo que significan las dos ofrendas. ¿Qué ofrenda trajo Caín y qué ofrenda trajo Abel? En primer lugar, vamos a ubicar nuestro texto bíblico en Génesis capítulo 4, versículo 2, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, queremos abrir nuestras mentes. Necesitamos, pues, por supuesto, la ayuda de tu Espíritu Santo para que tu palabra entre a nosotros y no salga vacía. Que sea de provecho para nuestra vida espiritual, lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dice así: después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Muy bien, entonces encontramos aquí en este versículo que las ocupaciones de los dos hermanos. Sí. Uno se dedicó a la agricultura, era agricultor, era labrador, como dice allí, profesión bastante fuerte, ¿no? Sí. El trabajo del campo es muy rudo. Es bastante rudo. Sí, porque es producir alimentos para las personas y para la familia. En cambio, Abel era pastor de ovejas, una profesión que implicaba más que todo sensibilidad y compasión, ¿no? Mira, aquí rompemos un mito que dice tanto el mundo secular de que ¿cuál es la profesión más antigua del mundo? Pues aquí está, labrador y pastor de ovejas. Esas son las profesiones más antiguas fueron las primeras profesiones. Luego, lo que nos va a explicar a ciencia cierta es la naturaleza de la ofrenda que trae cada uno de ellos. Así es. ¿Okay? ¿Cuál era lo que Dios le pidió a ellos que trajeran como ofrenda? Así es. Fíjate que esta es una gran pregunta, por lo menos cuando niño, ¿no? Yo decía, pero cada uno llevó lo que... Una ofrenda. Sí, una ofrenda. Pues uno era labrador, pues obviamente lleva frutos y el otro lleva ovejas, pero lo que ignoraba era que había indicaciones específicas de las ofrendas. Sí que es cierto que ambos también llevan del fruto de su tierra, pero había una ofrenda especial. Y esta es la que precisamente se convierte en el punto controversial entre Caín y Abel. Claro, porque esta representa el sacrificio. Yo me imagino que dentro de las instrucciones que Dios le había dado a Adán y a Eva y que luego fueron transmitidas a sus hijos, me supongo que donde hacían y donde levantaban el altar era precisamente en la entrada del jardín del Edén. Sí, allí llegaban ellos, la familia de Adán y Eva, y empezaban a ofrecer su sacrificio. Pero resulta ser, y vamos a leerlo en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice por el proceso, cómo se dio esto. Porque si bien tú dices, bueno, sí, uno trajo lo que hacía, ¿no? De acuerdo a su profesión, pero Dios había exigido que se trajera un cordero para el sacrificio. Y el hecho de que Caín fuera agricultor no le eximía, porque él podía fácilmente decirle a su hermano o que le vendiera uno de sus cabritos o que se los regalara. Yo estoy seguro que si se lo pide regalado, a lo mejor también a ver se los regala. Sí. Ok, vamos a ver qué nos dice acá Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Del 1 al 5. Leo: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Muy bien, aquí encontramos
una gran pregunta. ¿Por qué entonces Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel? Y hay algo interesante que me llama la atención acá, porque hace una descripción de que dijo de sus ovejas lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor de las ovejas. Así es. Abel se vino a ofrecerla a Dios. En cambio que Caín pues no hizo la situación. Entonces ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Abel? La ofrenda de Caín. Porque quizás lo que él quería dar, no la condición que Dios dio. Y Abel es mejor porque da incluso lo mejor de lo mejor. Quizás fue lo que le faltó a Caín. A Caín, sí, exactamente. Además de esto, las instrucciones eran claras. La actitud de Caín fue una actitud de abierta rebeldía a Dios. Exactamente. Y entonces vemos aquí con tristeza pues lo que dice allí, porque de allí después se desprende todo este entramado de odio y de rabia que primero Caín expresó hacia Dios porque no aceptó su ofrenda, y luego entonces se ensañó con alguien inocente, porque claro. Y su hermano, o sea, ahora, es lo más doloroso de todo esto. Claro, si hacemos un pequeño análisis de esa, porque es muy corta esta historia en realidad, si te lo piensas es una historia muy corta. Para la descripción que hay de Adán y Eva a lo que ocurre entre Caín y Abel es una descripción muy corta. Pero podemos extraer varias lecciones importantes. Primero sacamos la lección por el nombre, como lo hicimos en el segmento anterior. Caín, adquirido por Dios. Abel, esto es vanidad. Yo me imagino a Adán y Eva laureando a Caín por todo lo que hacían, alabándolo, exaltándolo. Y yo me imagino que él en su corazón diría, pues mira, yo soy la crème de la crème. Y todo lo que yo haga, pues es perfecto. Además, mis padres me califican a mí AAA. Sí, sí. Pues resulta que acontece que cuando se presentan ante Dios, el Dios que sirven sus padres, y le dice, pues tu ofrenda no me agrada. Y la de tu hermano, que se llama vapor, vanidad, pues esa ofrenda sí. Yo me imagino a Caín, ¿no? Alabado por sus padres, diciendo, pues yo todo lo que hago está bien. Sí, tú eres el prometido, sí. No te preocupes, que el Señor está contigo. Eso, y va ahí presente y Dios le dice, pues no. Esto es una cosa muy, muy triste porque pasa mucho en los hogares. Y no solo en los hogares, en las iglesias, se alaban a las personas y resulta que terminan siendo una gran decepción. Sí. Sí. Es muy triste, sí. Es muy triste. Sí, y aquí también vemos una aplicación de un ejemplo clásico entre la salvación por la fe y la salvación por las obras. ¿Ves? Entonces encontramos un ejemplo de la salvación por la fe a través de Abel y una salvación por las obras a través de Caín. Yo traigo a Dios lo que yo pienso y lo que yo interpreto. Exacto. De lo que me dice la palabra de Dios. Pero muchas veces lo que uno interpreta pues no es lo que Dios está queriéndote decir. Exacto. Estas ofrendas tenían un significado espiritual, pues. La ofrenda simbolizaba el sacrificio maravilloso que iba a hacer el Hijo de Dios en favor de la raza humana. Sin embargo, pues encontramos aquí que Caín no creyó en esa promesa. Así es. Creyó en sus capacidades. Es decir, bueno, yo voy a hacerlo a mi manera y el Señor tiene que aceptarlo. Porque pues yo soy instruido por mis padres y mis padres fueron instruidos por Dios, pues por lo tanto mi opinión es válida. A ver, yo soy el Mesías, ¿no? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Dios no acepta ese tipo de ofrenda. Dios no acepta ese tipo de ofrenda que vienen de interpretaciones personales con respecto a lo que dice la palabra de Dios, o simplemente somos una cosa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia somos otra, y entonces pero queremos que lo que nosotros le traemos a Dios pues sea aceptado, y Dios no acepta eso. Dios, así es. Es lo que nos dice por ejemplo Miqueas 6:7. A ver, vamos a ver qué dice aquí Miqueas 6:7 y Isaías 1:11 también habla de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea para que seamos nosotros. ¿Qué debe sentir el corazón del ser humano hacia Dios? ¿Cómo debe ser? Mira, en Miqueas 6:7 dice lo siguiente: ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y luego entonces encontramos allí a Isaías
11. 1:11. Y bueno, ahí ve lo que dice Dios con respecto a cómo debe ser nuestra verdadera adoración. ¿Cómo debe ser la adoración? Ese es el punto clave en todo esto. ¿A quién vas a adorar? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la adoración. Así es. ¿Sí? Aquí Dios también manifiesta ese desagrado ¿no? Sí. cuando ofrecemos de manera impía los holocaustos. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasas de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esas son ofrendas que Dios no va a aceptar mientras tú te haces de la vista gorda de los pecados. ¿Ves? Así es. ¿Ves? O cuando intentas justificar el pecado y haces una cosa por aquí. ¿Qué pasaba al pueblo de Israel? Mira, las viudas, los huérfanos, los desamparados estaban completamente abandonados por los dirigentes de Israel. ¿Y qué hacían estos mismos dirigentes? Iban allá y ofrecían los machos cabríos, la grasa de los animales. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Vosotros que diezmáis la menta, el eneldo, pero a las viudas, a los pobres los tenéis allí en aflicción. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Con Dios es todo o nada. Todo o nada. Y quisiera aquí leer una pequeña frase de Arthur Pink que dice así. Y eso que tú mencionabas acerca de los dos tipos de personas, ¿no? Los dos tipos de ofrenda representan dos tipos de formas de ver el cristianismo. Dice, Caín y Abel son representantes de las dos grandes categorías de gente. Los perdidos y los salvos. Los que son justos según su propia justicia, Caín llevando lo que él cree que Dios quiere. Y los de espíritu contrito, Abel llevando lo que Dios pedía. Los cristianos protestantes formales y los genuinos convertidos. Los que insisten en la salvación por méritos humanos y los que desean ser salvos por la gracia de Dios. Que vemos aquí. Y Abel tuvo la oportunidad de rehacer esa desobediencia, porque en el Espíritu de Profecía, en el capítulo 5 de Patriarcas y Profetas, dice que Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, pues no le parecía que el menor le estuviera diciéndole estas cosas, ¿no? No le parecía propio que le amonestara a su hermano y desdeñó su consejo. Y luego entonces dice que Caín tuvo, como le estaba diciendo, Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. Pero ¿qué pasó? Encontramos esa resistencia por parte de Caín de hacer la voluntad de Dios. Claro. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. ¿Les parece? La ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel, ya sabemos cómo Dios aceptó una y rechazó la otra. Y todo lo que hacemos, mis queridos amigos y hermanos, tiene que ver con la adoración. ¿En qué forma nosotros adoramos? Porque Dios dice que adoremos, por ejemplo, en el día sábado, y muchos lo hacen en el día domingo. Exacto. Lo que nosotros tenemos con las personas, nuestra forma de vivir es una forma de decir a qué Dios tú adoras. Al verdadero Dios, el verdadero Dios que habla la Santa Escritura, o al Dios creado por el hermano. Por el mismo hombre, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta de la aceptación la hace Dios. Así es. Dios acepta lo que tú haces y lo comprueba, pues. Mientras que también te puede decir que no está de acuerdo con lo. Se resiste. Recuerda que Dios dice que Dios habita con el humilde, pero resiste a los soberbios. Uh-huh. Eso es una cosa importante que aprender. Yo quisiera agregar, ya como reflexión final, que, hermanos, debemos siempre vigilar lo que hacemos para el Señor. Es verdad que no somos quien para juzgar a cada uno de cómo adora o cómo decide adorar al Señor, pero tengan en cuenta que Dios siempre tiene una forma y la expresa a través de su palabra. Obedezcamos mejor al Señor, no sea que nos hallemos como Caín resistiendo al Altísimo. Bueno, entonces
vamos a tener una palabra de de oración. oración para finalizar este segmento. Muy bien, vamos a orar. Dios de los cielos, te rogamos en esta hora que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a ver las impurezas de nuestro corazón, de modo que puedas limpiarnos de toda maldad y todo egoísmo y todo orgullo, para que podamos aceptar tus condiciones y no nos hallemos en el terreno de Caín, y por lo contrario estemos más bien en el terreno de Abel, un terreno de fe y de humildad. Danos tu bendición, lo pedimos en los méritos de Dios mío Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, les esperamos en el siguiente segmento. El Señor les cuide.